Hola gente, mi nombre es Kevin Miguel, aunque soy más conocido como Blaken en la plataforma de YouTube. Y bueno, si me lo permitís, iré directo al grano. El objetivo de esta campaña de crowdfunding es sentar las bases para una nueva línea de figuras coleccionables de dinosaurios científicamente correctos, que a su vez servirán para tratar de financiar mi ambicioso proyecto personal de nombre Mesozoic Life The New Series, cuya historia resumiré más adelante, ya que ahora me gustaría centrarme en la primera de esta línea de figuras de Mesozoic Life, que es nuestro Spinosaurus escala 1.35, apodado cariñosamente como Ramsés. Hace unos meses, y tras un arduo trabajo por parte de Jacob Baarse y Raúl Ramos, se logró realizar con éxito este prototipo final de nuestra figura, y cuyo trabajo de pintura corre al cargo del asiático Cheung Chung Tat, y la verdad quedé muy satisfecho con el resultado. Además, decir que las medidas exactas de nuestra figura de Spinosaurus escala 1.35 son una longitud de 44,40 centímetros, una altura de 16,21 centímetros y finalmente un ancho de unos 4,07 centímetros. También mencionar que el material del cual estará hecha o realizada la versión final de nuestra figura será PVC, así como las figuras de la marca francesa Papo, una marca a la cual yo le tengo un gran aprecio. Pero a diferencia de la mayoría de figuras de dinosaurios de la marca Papo, nuestra figura como tal no presenta ningún tipo de articulación, y así evitamos cualquier complicación de última hora. Y además posee una base que es necesaria para la estabilidad de la figura, ya que son pocas las figuras de Spinosaurus científicamente correctos del mercado que se mantienen estables en una postura bípeda sin ningún tipo de ayuda. En cuanto al precio de la figura, aquí lo tenéis en pantalla, que es de unos 45 euros, es decir, aproximadamente unos 53 dólares estadounidenses, precio al que hay que añadirle los gastos de envío, ya que la idea es que sea un producto que se pueda enviar a todas las partes del mundo, ya que se trata de una edición limitada que necesita un mínimo de 800 unidades y un máximo de 1000 unidades reservadas para poder realizar su producción y distribución desde su fábrica en Hong Kong. Además, la figura tendrá un empaque exclusivo de Mesozoic Life, cuyo aspecto será bastante similar al de la marca Dino Hazard. Y bueno, la duración exacta de esta campaña de Kickstarter será de exactamente 40 días. Y en caso de que se llegue a finalizar con éxito, la producción y distribución de estas figuras tardaría alrededor de 4 a 5 meses. Así que mi mejor estimación de cuándo llegaría la figura a todos los que decidáis apoyar esta campaña, pues sería en diciembre de este mismo año o incluso enero de 2022. Y bueno, esto sería todo sobre nuestra figura de Spinosaurus. Así que ahora, si me lo permitís, vamos a hablar propiamente del proyecto Mesozoic Life. Mesozoic Life The New Series pretende ser una miniserie documental de un total de 5 episodios que trata de mostrar la vida de diferentes especies de dinosaurios a lo largo de todo el periodo mesozoico de una forma natural y realista, y toma como inspiración documentales como Dinosaur Planet de 2003, la serie original de Walking with Dinosaurs de 1999, entre muchas otras series documentales que pude ver durante mi infancia. La historia de este proyecto en sí comenzó hace 2 años, en 2019, ya que fue en ese año cuando surgió esta loca idea de realizar este proyecto, y de hecho originalmente era de animación 2D. Incluso llegué a presentar un teaser trailer, que es el que estáis viendo en pantalla, que sirvió para promocionar la primera campaña de Kickstarter del proyecto. Lamentablemente, esta primera campaña fue un rotundo fracaso, no llegando ni a un 1% de su recaudación en 2 meses, y el proyecto pasó por un momento de incertidumbre sobre cuál sería el siguiente paso a seguir. Es más, incluso hubo un tiempo en el que quise pasar o trasladar todo esto de Mesozoic Life de una serie a un formato más tipo cómic, ya que yo soy el escritor de los 5 episodios de Mesozoic Life, y bueno, pues sinceramente, antes de dejar morir el proyecto así sin más, pues trataría de alguna manera de trasladarlo a cómic, como digo, para contar estas historias de los episodios como si fueran diferentes volúmenes de un mismo cómic. Y la verdad, y lo digo en serio, esta idea estuvo rondándome la mente bastante, ya que me informé de diferentes cómics que tratan de contar una historia en la que los dinosaurios son los protagonistas, pero en un formato más documental, así como el cómic Cretaceous, que después de contar su historia, digamos que te hacía una especie de descripción detallada de los dinosaurios y diferentes animales que aparecían en dicha historia, ¿no? Y eso para mí estaba genial, la verdad. Pero finalmente conocí a un grupo de personas que hizo posible mostrar la serie Mesozoic Life tal y como se ve hoy en día, ¿no? Como un proyecto de animación CGI que la verdad, desde mi punto de vista, se ve espectacular, y nunca pensé que mi serie pudiera verse así de bien. Sin embargo, para poder realizar todo esto, es necesario, evidentemente, una gran cantidad de fondos, y ahí
es donde entra esta línea de figuras coleccionables de dinosaurios que aparecen en la serie Mesozoic Life, ya que si esta primera figura de Spinosaurus tiene éxito, no dudaría en lanzar otras figuras como nuestra variante de la figura de Spinosaurus, que sería nuestro Spinosaurus hembra de nombre Cleopatra, que tiene una postura, color y aspecto ligeramente diferente a nuestro Spinosaurus macho, así como otras escalas de la figura como la escala 1/64, que es más pequeña y más barata, y en su defecto también, por supuesto, algo que nos han pedido muchísimo, de realizar figuras de otras especies de dinosaurios que no sean Spinosaurus, como nuestro Giganotosaurus carolini de nombre Eneas, o nuestro Concavenator Corcovatus de nombre Heracles, e incluso otras especies de dinosaurios que se muestran en exclusiva en este vídeo, que en algunos casos tenemos ya modelos 3D realizados o incluso también algunos artes conceptuales bastante prometedores. Espero que, sea como sea, juntos podamos realizar esta idea de una miniserie documental sin diálogos que muestre la vida de diferentes especies de dinosaurios de forma, como digo, natural y realista. Pero el tiempo dirá y de verdad, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Y lo último que quiero decir es que compartáis a más no poder esta campaña de Kit Started para que llegue al mayor número de gente posible. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.